Antes de que empiecen a ver este video, que es largo, quiero hacer una advertencia. Sobre todo a las personas que no están de acuerdo con que se señale al ejército por las atrocidades que comete y que ha cometido pues, desde toda su vida. Desde siempre han sido así. Este video habla del uso de la fuerza de los guachos, de una fuerza desmedida, no proporcional, y habla de derechos humanos. Si no entiendes qué es eso, si tu intención es venir a decir tú defiendes delincuentes, es porque no le entiendes. O sea, si tú haces ese comentario es porque no le entiendes. Si tú lo piensas es porque no le entiendes. Se te escapa de tu comprensión, vamos. Yo tampoco sabría entender la física cuántica, vamos, se me escapa de mi concepción, no podría entenderla. No podría, a menos que alguien me explique. Bueno, así tú no entiendes esto. Entonces, advertido, no dejes comentarios señalando tonterías, mucho menos insultando, porque te vas bloqueado. Punto. Ahora sí, los que quieran enterarse, entérense por qué López mintió en su mañanera de ayer. Les dejo lo que dijo el día de ayer. Presidente, gracias. Preguntarle en cuanto a los derechos humanos, si tuvieran, usted ha hablado que ya en este gobierno pues ya no hay masacres cometidas por los agentes del Estado mexicano y también que en otros sexenios era más la letalidad que había. No sé si la secretaria o el subsecretario nos pudieran decir cuántas quejas hay ahora en contra de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, si han disminuido estas quejas, cuántas se están investigando o cuántas se han presentado también en la CNDH, que ellos ya tengan la notificación. Sí, han disminuido mucho porque estamos pendientes de que no haya violación de los derechos humanos. Es un compromiso, es una convicción. Entonces no sé exactamente cuántas recomendaciones nos han hecho, pero creo que mañana podríamos informar, hoy mismo informamos sobre cuántas. Lo que sí les puedo comentar es de que estamos pendientes para que no se violen derechos humanos, que no haya masacres como era antes y pues es muy claro de que ya no son los índices de letalidad que prevalecieron cuando la llamada guerra al narcotráfico. A ver si no tenemos la gráfica total. Es interesante también esto, porque hoy es el día de los derechos humanos. Los derechos humanos, para que se pueda constatar la diferencia, o sea, con pruebas, porque estos datos son de las Fuerzas Armadas y de todo el sistema de seguridad pública. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando declaran la guerra al narcotráfico, había licencia para matar. Así de crudo. Era como la famosa frase de Porfirio Díaz, cuando detuvieron en Veracruz a unos opositores. El telegrama decía, palabras más, palabras menos, mátalos en caliente. Era la orden al entonces gobernador de Veracruz y jefe militar. El mátalos en caliente. Entonces, había un ambiente parecido, donde remataban
a heridos. Y por eso es el índice de letalidad elevado. Esto es lo que demuestra. Hay más muertos en enfrentamientos que heridos y detenidos. Entonces, esto es muy claro, pero hay una que es por año. Sí, es el cuadro que sí. A ver, pon el otro, porque es... No, una gráfica también. Sí, es este. Este es agresiones a las Fuerzas Armadas. Esto es 81, perdón, 2011, 2012. Más enfrentamientos. Y este es el índice de letalidad, que significa que de los enfrentamientos que hubieron, fueron más los muertos civiles que los detenidos y que los heridos. Este es el índice. Este creo que es 2011 y este es 12. Así es, ¿verdad? Pero hay otra, pero también de gráfica. Aquí está, mire. Estos son muertos. 11, 12. Esta es guerra al narcotráfico. Civiles muertos en el 11, 1,412. Heridos, 160. Mientras hay 1,412 muertos, 160 heridos. Detenidos, 967. Estas son agresiones. Este es el porcentaje. Porcentaje de heridos y detenidos en relación con agresores muertos. 20. Arriba, muertos. En el 12, arriba 40. Y este es el índice de letalidad. Más 2,85 más 4,24. Nosotros, 19. Miren la diferencia, 230 para 1,400. Heridos, 44. Detenidos, 224. Si suman 224 más 44, está arriba de los 230. Acá, si suman 967 más 160, está menos, pero considerablemente cerca. Son más los muertos, mejor, aquí son menos.
y nosotros tenemos menos 88, menos 98, y aquí es más 2,85, más 4,24. ¿Saben qué les decían a los soldados y marinos en ese tiempo? Pongan de nuevo, en este tiempo, está en rojo, sobre todo el 11 y el 12. Ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Esa era la frase. Bueno, pues ya escucharon a López. Este es el video que les prometí el día de ayer, porque yo cuando escuché lo que dijo López Obrador en relación a que sus muchachitos de verde ya son menos letales que en el pasado, me quedé de a 6, porque yo ya había leído esto y he leído también las recomendaciones que se hacen desde la ONU Derechos Humanos, que han publicado organismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucha gente que ha pedido que por favor López entre en razón y saque a sus guachos de las calles, que prepare policías de corte civil y no a sus muchachitos de verde que siguen cometiendo atrocidades todos los días. Ya lo había leído. Entonces me pareció un descaro. Les voy a compartir esto, es un poco largo, el que quiera informarse pues lo sigue, el que no pues siga aplaudiéndole las barbaridades que dice López Obrador todos los días. Por principio de cuentas, él lo que mostró, según su fuente, es la Sedena. Bueno, pues resulta que esta organización Intersecta, que es una organización feminista que se dedica al análisis de datos en relación a derechos humanos, vaya para crear políticas públicas que no sean punitivas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en México, ¿no? La militarización del país es eso. Bueno, pues ellas retomaron datos de la Sedena, mencionan que era muy complicado conseguirlos y nomás no les checan los datos con los que presenta el gobierno. Para quien dude de esto y le interese, obvio, en lugar de aplaudir como foca, a su amo, obviamente, ¿no? Porque esos son los que van a estar en desacuerdo. Yo les voy a dejar en el primer comentario de este video este enlace. Ustedes pueden entrar aquí a la página y en la parte de abajo dice todos los guiones para replicar este análisis se encuentran en esta carpeta. Aquí está su base de datos. Esta es la muestra de dónde vienen los datos. Ellas lo explican en el texto, pero por si alguien no cree, colocan también la carpeta donde están los datos. Déjenme ponerle pausa porque yo ya la bajé, se las voy a mostrar. Esperen. Es esta. Cuando ustedes le dan en descargar, les aparecen aquí 3 comprimidos y vienen los datos en cada una de las carpetitas para que ustedes los puedan checar. Aquí vienen. Entonces cada carpetita contiene los datos y las gráficas para que ustedes puedan analizarlas, si les interesa y para que vean que no les están lavando el cerebro, porque eso es lo interesante de esta información, que lo documenta, cita las fuentes y te da los datos, por si dices que no es cierto, para que los revises tú. Bueno, vamos a empezar, para que vean que lo que dice López Obrador es una mentira y que están maquillando los datos de sus muchachitos. Bueno, dice, en este artículo que realizaron Estefanía Vela de Intersecta y Georgina Jiménez de Data Cívica para el blog de Intersecta en Animal Político, analizan la violencia en los enfrentamientos en los que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2007 y 2019. Hace unas semanas el periódico El Universal liberó un video que muestra parte de un enfrentamiento en el que estuvieron involucrados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 3 de julio. El video muestra cómo un grupo de guachos en varios vehículos rodea una camioneta gris que después de estar huyendo de ellos finalmente permanece inerme al lado de la carretera. Siguen disparándole, a pesar de que uno de los soldados grita que se detengan. Después de decenas, por no decir cientos de balazos más, unos soldados se acercan a inspeccionar el vehículo. Es posible escuchar a soldados gritar que había alguien vivo, a lo que otro de ellos responde, mátalo a la verga. Sí, ya se anunció que se investigarán a los soldados. Lo que nos preocupa, sin embargo, es que no es un problema aislado, sino sistémico.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, conseguimos datos sobre los enfrentamientos en los que la Sedena ha participado desde 2007 y hasta el término de 2019, ya con López Obrador en el poder. Los datos muestran que eventos como el de Nuevo Laredo, en el que todo indica hay un abuso de la fuerza, no son la excepción. Además de ello, revelan que, ya con López Obrador a la cabeza, los sucesos así de violentos van en ascenso. Aunque el presidente insista en que en su mandato se respetan los derechos humanos, los mismos datos de la Sedena ponen en entredicho esta idea. Su violencia en los enfrentamientos, tal parece, no es cosa del pasado. Es una amenaza presente, alcanzando o incluso rebasando la vista en años de Calderón. Desde que Felipe Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico, lo ponen entre comillas porque todos sabemos que no fue eso, utilizando a las Fuerzas Armadas, las violaciones a los derechos humanos en el país comenzaron a incrementar. Distintas personas y organizaciones han documentado con el paso de los años la variedad de violencias que ejercen los soldados y marinos, incluidas las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas, las violaciones y las ejecuciones extrajudiciales. Dentro de los problemas específicos sobre los cuales han llamado una y otra vez atención está el del abuso de la fuerza con el que los militares operan. En el 2011, por primera vez, Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Riva publicaron un artículo sobre el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales, la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Sedena. Su trabajo parte de reconocer un hecho innegable. Jurídicamente, puede ser legítimo que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza, incluida la fuerza letal. En concreto, puede ser legítimo y legal quitarle la vida a una persona. Las Fuerzas Armadas una y otra vez han justificado sus intervenciones diciendo explícitamente que simplemente repelen agresiones, que todo lo que hacen lo hacen en defensa propia. Justo el trabajo de Pérez Correa y sus colegas han consistido en utilizar indicadores que permiten detectar cuándo estamos frente a un uso legítimo de la fuerza y cuándo, por el contrario, estamos frente a un posible abuso. Para ello, se enfocaron en los enfrentamientos en los que se han visto involucrados elementos de las fuerzas federales. En estos sucesos puede haber civiles fallecidos, heridos y detenidos. También puede haber, por supuesto, elementos de seguridad de heridos y fallecidos. Como dicen Pérez Correa y Silva Forné y Gutiérrez Riva, muchas veces se producen muertos y heridos de ambos lados. La pregunta que se hacen es cómo es la relación entre unos y otros. Las fuerzas de seguridad en los enfrentamientos matan más que los que detienen, matan más de lo que lastiman. Hay casi el mismo número de soldados fallecidos que de civiles fallecidos. Si empezamos a ver desproporciones enormes, por ejemplo, si el número de civiles fallecidos excede mucho al número de civiles heridos, o si el número de civiles fallecidos sobrepasa al de militares fallecidos, esto, en sus palabras, indica un posible abuso de la fuerza. En este artículo nos inspiramos en el trabajo de Pérez Correa, Silva Forné y Gutiérrez Riva para analizar y específicamente los enfrentamientos en los que elementos de la Sedena se han visto involucrados desde el 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2019. Los datos sobre los enfrentamientos están basados, de nuevo, en información que la misma Sedena ha proporcionado en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública. Hago un paréntesis aquí para comentarles dos cosas y luego una pausita para continuar. Primero, si no te gusta lo que estás escuchando, mejor deja el video, no lo sigas. Si no te alcanza la tatema para entender que se está hablando de algo tan grave que no alcanzas a procesar como la violación de derechos humanos, o sea, si tú crees que está bien
que los militares estén matando gente por matarla, mejor vete del video. Y mucho menos estaría chido que comentaras. Porque si tu comentario va a ser en el sentido de estás defendiendo a los narcos, te vas a ir bloqueado, porque eso no es verdad. Segundo, y muy importante, es muy evidente que si tú agarras un conjunto de datos y los presentas en la mañanera, y estos datos son los que muestran la realidad del país, la gente va a quedar bien desilusionada. ¿Saben qué creo que está pasando? Que al mismo López los guachos lo están engañando. Porque ¿cómo es posible que, según él, ustedes lo escucharon, vaya en descenso el número de civiles que matan en proporción con los militares que mueren o las personas que detienen, según él, y que los propios datos de la Sedena, obtenidos a través de información de transparencia, demuestren lo contrario? ¿Quién está bueno, es evidente que está mintiendo el gobierno, pero ¿quién le hace esos gráficos a López? ¿O él mismo participa en esta simulación? A ver, son los mismos datos. Si no están presentando los mismos resultados que los que obtuvieron por transparencia, pues alguien está haciéndole ahí manita de puerco, ¿no? Está mal. Algo está pasando. Les aseguro que esto, así como lo vamos a empezar a ver ahora punto por punto, no lo presentaría López en la mañanera, pero ni de chiste, porque la gente tendría una concepción bastante distinta de lo que logra cuando muestra sus datos cuchareados, como los que acaban de ver en el video de inicio. Le hago una pausita y continuamos. Antes de comenzar, no queremos dejar de mencionar el problema de la confiabilidad de los datos de la Sedena. Para empezar, es importante reconocer que los datos aquí presentados son producto de un cambio en la política de transparencia de la misma Sedena. Por años, Sedena hacía públicos datos sobre sus enfrentamientos, incluyendo información sobre militares y civiles lastimados en ellos. Pero a partir del 2014 dejó de hacerlo. Aunque se le pedía la información, incluso aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le ordenó publicarla, negaba tenerla. A finales del año pasado, sin embargo, algo cambió y comenzó a hacerlos públicos otra vez, tanto a través de sus respuestas a solicitudes de acceso a la información pública como en su propia página de internet. El problema, sin embargo, es que sus propios datos no siempre coinciden. Por poner un ejemplo, el más obvio, en su página web afirman que entre el 2007 y 2019 estuvo involucrada en 4.735 enfrentamientos, mientras que en la base de datos que aquí utilizamos aparecen 4.737. En línea reconoce 4.807 civiles fallecidos en esos enfrentamientos, mientras que en la base aparecen 4.809. Como otras personas han señalado, tampoco coinciden sus datos con los publicados en la base CIDE-PPD, fuente que está basada en la base de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, en cuya creación y retroalimentación la misma Sedena participó. El problema se exacerba con el hecho de que verificar de forma independiente los sucesos a través de fuentes periodísticas, por ejemplo, no siempre es posible. Pérez Correa y Silva Forné estiman que los medios reportan apenas entre el 30 y el 50% de los enfrentamientos en los que se ven involucradas las fuerzas de seguridad. Esto es muy grave. Y no es culpa de los periodistas, es culpa de la situación para poder cubrir esta realidad. ¿Cómo te vas a ir a meter en una zona de guerra? Quiere decir que nos estamos enterando de la mitad o menos de la mitad de todo lo que pasa en estos enfrentamientos. Y así como somos nosotros de mal pensados, imagínense cuántos crímenes habrán logrado esconder porque no hubo prensa que lo cubriera. Les voy a dar un ejemplo de esto rápido. Si no llega la revista Esquire a Tlatlaya, ni nos hubiésemos enterado de que el ejército fusiló personas ahí. Pero llegó. Continúo. Estamos a merced
de lo que las autoridades nos quieran informar y lo que nos informan presenta discrepancias. Nos parece importante reconocerlo y unirnos a la exigencia de que se fiscalicen adecuadamente a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas públicas en general, particularmente cuando su trabajo se ven envueltas en eventos violentos como es el caso de los enfrentamientos. Con todo y la discrepancia que existen en los datos de la Sedena, utilizaremos a continuación los que se derivan de la base de datos que proporcionó en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública que puede consultarse en el Infomex con el folio número 0000-700-20-19-20. ¿Qué muestran estos datos? Ahora vamos a los datos. Empecemos por lo básico. ¿En cuántos enfrentamientos se han visto involucrados elementos de la Sedena? Entre el 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2019, se vieron involucrados en 4.737 enfrentamientos en total. Si bien han tenido enfrentamientos en 31 de las 32 entidades federativas, la única excepción, según estos datos, es Yucatán. Los enfrentamientos tienden a concentrarse en ciertas entidades más que otras. Por mucho, Tamaulipas es el estado en el que más enfrentamientos han tenido, 2.166, casi la mitad, lo que representa el 45.73% del total. Y vean la diferencia con el segundo lugar, Le sigue Nuevo León, 8.80%. Le sigue Guerrero, 6.76%, Michoacán, 6.10% y Sinaloa, 5.09%. Es que es impresionante la cantidad de enfrentamientos en Tamaulipas. Es impresionante. O sea, sumados los otros estados, apenas se acercarían a un, ¿cuánto? 12, 17, 25%, 26%. Fíjense nada más, El número de enfrentamientos, sin embargo, sí ha variado por años. Podemos ver que entre el 2007 y hasta 2011, los enfrentamientos crecieron año tras año. El pico es el 2011, en el que se registraron 1,009 en total. Estamos hablando del gobierno del enano genocida, estaba a punto de largarse el criminal ese. Pero el 2011 2010, 2011, 2012 fueron años terribles de guerra en el país. No es que haya dejado de serlo, pero en estos años, específicamente en este 2011, pues a cada rato nos enterábamos de balaceras de los soldados contra criminales, ¿no? Desde entonces se registró año tras año un descenso, alcanzando el punto más bajo en el 2016 con 172 enfrentamientos. Repuntan otra vez en el 2017 para luego de crecer en 2018 y otra vez en 2019. Es importante notar que con todo y los descensos, los enfrentamientos nunca han cesado y nunca han llegado a los niveles del inicio de la guerra que declaró el enano genocida. Y ponen esta gráfica. Muy claro, ¿no? Muy claro. Fíjense, el año 2007, 48. Pues ni soñando volvimos a tener 48. Ni soñando. El año 2017 empezó a subir, fue un año terrible. 2018 bajó un poco y 2019 bajó un poco. Me parece que el 2019 bajó precisamente por la política de López, ¿no? Que no iba a ser nada más de enfrentamientos y que no iba a ser nada más de violencia contra violencia y todo esto. Puede ser por eso, seguramente es por eso que disminuyó. Bueno, esta es la primera gráfica. Repito, todos estos gráficos los pueden ver, los pueden descargar cuando ponga el enlace, en la parte de abajo vienen todos los datos y todas las gráficas. De ahí las pueden descargar ustedes. Continúo. Más allá del número de enfrentamientos, ¿cómo son en términos de violencia? La información que proporcionó la Sedena muestra para cada enfrentamiento cuál fue el saldo de civiles fallecidos, heridos y detenidos, y cuál fue el saldo de militares fallecidos y heridos.
A continuación, presentamos nuestro análisis sobre la relación entre cada uno de estos indicadores. Como podrá verse, en la mayoría de los enfrentamientos de la Sedena, son los civiles los que casi siempre terminan perdiendo. Esto es entendible hasta cierto punto. Obvio, los militares tienen preparación. Muchos de los sicarios, muchos, les dan un arma y les dicen tú nomás dispárale aquí, de aquí le jalas y ya. No todos, porque hay grupos criminales que entrenan a sus sicarios y que incluso tienen entrenamiento y preparación militar. Incluso han llegado militares de otros países, israelíes por ejemplo, a entrenar a sicarios del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco. Entonces, muchos no tienen entrenamiento, pero hay otros que sí. Sin embargo, pues todos los soldados están entrenados para eso. Entonces, muy lógico que siempre o casi siempre salgan perdiendo los criminales. Le hago otra pausita y ahorita continuamos. Empecemos con los agregados. Para todos los enfrentamientos de la Sedena que ocurrieron entre 2007 y 2019, hay un total de 3.998 civiles detenidos, 4.809 civiles fallecidos y 697 civiles heridos. Del lado de los militares hay 1.661 heridos y 284 fallecidos. Con estos números podemos sacar algunas de las relaciones básicas. Por ejemplo, podemos afirmar que por cada civil detenido en los enfrentamientos de la Sedena, en promedio fallecieron 1.2 civiles. Por cada civil herido en los enfrentamientos de la Sedena, fallecieron 6.9 civiles. Por cada militar fallecido en los enfrentamientos de la Sedena, fallecieron 16.9 civiles. ¿Qué nos dice esto? Que en los enfrentamientos, en promedio, mueren más civiles de los que son detenidos. Mueren más civiles de los que son lastimados. Y mueren muchos más civiles que militares. De nuevo, y para enfatizarlo, en promedio, por cada 17 civiles que mueren en los enfrentamientos, apenas hay un soldado muerto. La desproporción es inmensa. Esto es lo que se criticó durante mucho tiempo de parte de organismos de defensores de derechos humanos en el mundo. México tiene las fuerzas armadas más letales del mundo. Me parece que los Estados Unidos tenían una proporción de 8-1. Bueno, México tiene 17. Algo que no ha disminuido, Continuamos. De hecho, dicen, si analizamos evento por evento para ver la combinación entre las 5 categorías, esto es, si en cada enfrentamiento hubo civiles detenidos, heridos y fallecidos y militares heridos y fallecidos, podemos ver que en 1 de cada 4 enfrentamientos el saldo fue de puros civiles fallecidos. O sea, no hubo ni un militar herido, ni un muerto, no hubo ni un solo civil herido o detenido, solo hubo civiles muertos. Los eventos son solo militares muertos. Apenas ascienden, los eventos con solo militares muertos, apenas ascienden al 0.68% del total. 25% contra 0.68%. La desproporción es brutal. Nos han dicho frecuentemente para justificar la militarización que los criminales a combatir son increíblemente poderosos y que nadie puede enfrentarlos mejor que la milicia. Pero en los datos de enfrentamientos de Sedena no encontramos ningún indicio de este tipo de delincuencia organizada y en cambio muchos de las Fuerzas Armadas cometiendo abusos de poder. Y el que entendió esta parte no necesita más explicaciones. Habrá muchos que no la entiendan y aquí está el gráfico donde ellos lo ponen. Fíjense, el 30.04% sin civiles ni militares muertos, detenidos o heridos. Solo con civiles muertos el 25.29%.
solo con civiles detenidos el 10.41%, solo con militares heridos 6.38%, solo con civiles muertos y detenidos 5.7%, solo con civiles detenidos y heridos 5.57%, solo con civiles muertos y militares heridos 4.83%, solo con civiles muertos, detenidos y heridos 2.7%, solo con militares muertos 0.68%. Otros menores al 2%, 8.4%. Esta es una proporción escandalosa en todos los eventos. Continuamos. Ahora, ¿cómo han cambiado los indicadores en el tiempo? Empecemos por el índice de letalidad, que mide la razón de civiles muertos por cada civil herido en los enfrentamientos. Lo hemos calculado sacando el número de civiles muertos para cada año, dividido entre el número de civiles heridos cada año. ¿Qué es lo que vemos al analizar cada uno de los años? Que cada año, sin excepción, en promedio hubo más civiles fallecidos que heridos en los enfrentamientos de la Sedena. Si la Sedena te lastima, es mucho más común que la herida sea fatal a que no lo sea. Cuando se analiza la tendencia año por año, puede verse que el índice de letalidad creció entre el 2007 y 2011. Empezó con una tasa de 1.6 civiles fallecidos por cada civil herido en el 2007 y culminó con una tasa de 14.8 civiles fallecidos por cada civil herido en el 2011, los años del genocida. En el 2011 es, sin duda, el más violento en este sentido. Desde entonces, sin embargo, vemos un descenso que alcanza su punto más bajo en el 2016, en el que la tasa fue de 2.7 civiles fallecidos por cada herido. Sube en 2017, sube en 2018 y vuelve a subir en 2019, ya con López Obrador como presidente. En 2019, la tasa fue de 6.4 civiles fallecidos por cada civil herido en los enfrentamientos de la Sedena. Esto derrumba lo que dijo López Obrador el día de ayer en su marranera. Y aquí está la gráfica. Si bien hay años como, por ejemplo, el 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, que lo superan, bueno, el primer año de López Obrador ya evaluado, el 2019, es mucho mayor que 2007, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018. En 13 años, López Obrador ha superado 6 años, 3 del enano genocida y 3 del delincuente Peña Nieto, en su primer año, en 2019, completito. Es mentira lo que les dijo López ayer, pero bueno, sigan creyéndole a sus soldados. Continúo. Ahora, ¿cómo ha cambiado la tasa de civiles fallecidos por cada civil detenido? Aquí se van a asustar más. En este caso, es posible ver que en varios años el resultado era menor a 1. En otras palabras, sí hubo años en los que había más civiles detenidos que fallecidos en los enfrentamientos de la Sedena. En 2010, la razón era 1-1. Sube a 1.4 en el 2011 y alcanza su punto más alto en el 2012, con Calderón otra vez, en donde la tasa fue de 1.9 civiles fallecidos por cada detenido. Comienza nuevamente un descenso durante los años de Enrique Peña Nieto, alcanzando el punto más bajo en 2017. En 2018 vuelve a subir y en 2019 escala una vez más, cerrando el año con una tasa de 1.4 civiles fallecidos por cada detenido en los enfrentamientos de la Sedena. O sea, en el primer año de gobierno de López Obrador fueron más los civiles fallecidos que detenidos en los enfrentamientos de la Sedena. Y aquí están los datos. Les recuerdo, son datos de la propia Sedena, nada más que estos no los presenta López. Los presenta de otra forma, donde se vean bonitos para él. Pero aquí está otra vez,
solamente hay 3 años, 2 años, bueno, 3 años en los que el número de muertos en relación al número de detenidos fue mayor. Solamente el 2012 del genocida Calderón y el 2013, el primer año del delincuente Peña Nieto. El 2011 está igualito que el de López Obrador, el 2019. Tanto odia al enano genocida que hasta se parecen en esto. Aquí está la gráfica, repito, la pueden ustedes consultar en el enlace que voy a dejar en el primer comentario. Hago otra pausita, voy a tomar agua. Bien, continuamos. Ahora, ¿cómo ha cambiado la tasa de civiles fallecidos por cada militar fallecido en los enfrentamientos? Para cada uno de los años, siempre mueren más civiles que militares en los enfrentamientos. Hay, de cualquier manera, variaciones importantes entre los años. La tasa crece de 1.6 en 2007, el año con la tasa más baja, a 32.4 en el 2011, el año con la tasa más alta. Siempre, como podemos ver, la disparidad en saldos de enfrentamientos de la Sedena alcanza su punto máximo con Calderón. Es lógico. Luego vemos un descenso en 2012 y hasta 2015. En 2016 aumenta cada año, incluido 2019, en el que la tasa cierra con 17.9 civiles fallecidos por cada militar fallecido durante el mandato de López. Es casi 18-1. 18-1. Y aquí está. Vean, impresionante en el 2011. Impresionante. Y aquí, pues son, ¿cuántos? 1, 2, 3 años. Solamente 3 años, solo 3 años son mayores las tasas que el año 2019 ya con López. Otra vez vuelven a contradecir los datos que presentó López. Continuamos. Otro indicador que podemos extraer de los datos es la distribución porcentual del total de civiles y militares heridos y fallecidos para cada año. En otras palabras, del total de personas que fallecieron y fueron lastimadas en los enfrentamientos, ¿cómo es la distribución entre civiles y militares? Así, se puede apreciar que para cada año el saldo de civiles heridos y fallecidos siempre es mayor al de militares heridos y fallecidos, sin excepción. Los civiles siempre representan más del 50% de las personas lastimadas en los enfrentamientos. Más aún, para 9 de los 13 años, solo el porcentaje de civiles fallecidos es mayor al 50%. Si vemos específicamente la proporción de civiles fallecidos del total de personas heridas y fallecidas, veremos que sigue la tendencia identificada previamente, aumenta año con año, teniendo su pico más alto en el 2011, en donde representaron el 71.2% de las personas fallecidas y heridas. Desciende por unos años hasta que vuelve a repuntar, representando casi el 61% de las personas heridas y fallecidas en el 2019. En el 2019. Esto también nos permite identificar otra tendencia. Por supuesto que hay afectaciones del lado de los militares, pero en su caso es mucho más común salir heridos que fallecidos en los enfrentamientos, mientras que para los civiles es al revés. Esto, pues bueno, ya lo habíamos explicado, pudiera ser por eso, pero también pudiera ser porque eventos como el de Nuevo Laredo, que tenemos ahorita en la cabeza, de no haber sido registrados por una cámara, ni nos habríamos enterado que se cometieron ejecuciones extrajudiciales. Y ya nada más saldrían con el comunicado de, pues íbamos patrullando y nos atacaron. Y entonces al repeler la agresión, pues matamos ¿a cuántos? Pues a 40, como en Tanuato, lo que hicieron los federales allá. Oiga, ¿y cuántos heridos hubo? No, pues nada más hubo de nosotros un muerto. Me acuerdo cuando eso ocurrió, el payaso de Paco Taibo escribió:
otra vez fue el Estado. Pues claro, es evidente. Cuando en un enfrentamiento entre muchos soldados y muchos narcos resulta que matan a 20 o 25, a 13, a 14 narcos y no matan a un solo, y no hay herido ni un solo militar, herido cuando menos. No estoy pidiendo que los maten, a ver si no salen con tonterías, por favor. Entonces uno puede pensar, caray, qué raro, ¿no? Qué rarísimo. Porque por más preparación que tengan los otros, las balas de los narcos, pues también hacen agujeros, ¿no? Digo, y aquí está la gráfica para el que lo quiera ver. En el caso del rojo, pues son los civiles fallecidos por año. Vean la proporción. En el caso del gobierno de López, pues es solamente superada por el 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010. Pero supera el 2019 a 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2017 y 2018. Civiles heridos, 9.6% en el caso de López, hay menos heridos, pues claro, matan más. Militares heridos, 26.01 con López, eso anda más o menos en proporción. En el año 2008 se observa un incremento muy alto, ¿no? 31%. Y militares fallecidos, pues con López van 3.41, es una tasa baja en proporción, por ejemplo, en relación, por ejemplo, con el 8.14 en el año 2015, creo que es la más alta. Sí, el 8.14 en el año 2015. Qué fuerte. Bueno, no, acá hay otra, 8.7 en el año 2008. Bueno, continuamos. Si nos enfocamos solo en personas fallecidas y vemos su distribución según si eran civiles o militares, veremos que desde 2008, al menos el 87% de las personas asesinadas en los enfrentamientos han sido civiles. En 2019 representaron el 94.7% de quienes murieron en enfrentamientos. Resulta difícil sostener que los civiles con los que combate Sedena son sumamente poderosos y agresivos, cuando los datos indican sistemáticamente que son el bando que ha estado perdiendo esa batalla. Qué forma tan elegante de decir, están maquillando sus datos, o algo están haciendo, o hay enfrentamientos. Y miren, es que esto a mí siempre me va a llevar a pensar que son ejecuciones extrajudiciales. Pero vean, 94.7% con López. Solamente lo supera el año 2011 y el año 2012. Nada más, nada más. O sea, tiene un índice de letalidad más alto que 9 años de guerra. Y dice que él es que respeta derechos humanos y no sé qué tal. Ya ven cómo alucina. Como mostramos en las gráficas anteriores, los peores años de violencia militar en México fueron 2009 a 2013, en su mayoría años del sexenio del delincuente Calderón. En esta sección sacamos los mismos indicadores, solo que por sexenio. Sabemos que estamos midiendo solo un año de gobierno de López Obrador, pero nos parece de cualquier manera una comparación válida, dado que estamos viendo proporciones. Vistos así, los enfrentamientos, ¿qué muestran los datos? Si analizamos evento por evento, viendo el saldo de militares y civiles fallecidos y heridos y detenidos, el sexenio de Calderón es el único en el que el resultado más común es uno en el que solo hay civiles muertos. Estos eventos representaron 28.46% en su caso. En el sexenio del delincuente Peña y López Obrador, este es el segundo tipo de evento más común. En lo que va del sexenio de López Obrador, 1 de cada 5 enfrentamientos en los que se ve involucrada la Sedena acaba solo con civiles fallecidos, sin ningún herido o detenido y sin ningún militar herido o detenido. Aunque este tipo de eventos sean menor que con Calderón y con Peña, su proporción
sigue siendo preocupante. Y aquí la colocan, ¿no? Con López Obrador, sin civiles ni militares muertos, detenidos o heridos, el 39.25%. Es menor que con el delincuente Peña, es cierto. Solo civiles muertos, 20% con López, 28% con Calderón, 21% con Peña Nieto. Solo con civiles detenidos, pues detenía más gente Calderón, detenía más gente Peña Nieto, López detiene menos gente que los otros dos. Solo con militares heridos, en el caso de López, 10.57 más alto que los otros dos. Solo con militares muertos, fíjense, también esto es muy curioso, 1.13%, es más alta que la tasa de los otros dos. Solo con civiles muertos o detenidos, 6.89% con el delincuente Calderón, 3.94% con el delincuente Peña, 4.91% con el delincuente López, más alto que Peña Nieto, menos que el delincuente Calderón. Solo con civiles detenidos o heridos, pues son muy parecidas, ¿no? 5 puntos y cacho cada una. Solo con civiles muertos y militares heridos, pues son menos las de López, eran más con el delincuente Peña Nieto, con Calderón. Solo con civiles muertos, detenidos o heridos, pues son tasas menores las que tiene el delincuente Calderón y el delincuente Peña, y es más alta con López Obrador. Y bueno, vienen ahí otros. Déjenme hago otra pausita. A ver. Ya casi acabamos. Si analizamos el índice de letalidad, sin embargo, podemos ver que en lo que va del sexenio de López, la tasa de civiles fallecidos por cada herido es mayor a la de Peña. Con López Obrador fue de 6.1 civiles fallecidos por cada herido en los enfrentamientos, mientras que con Peña Nieto fue de 5.3. Pusieron acá arriba 6.1, pero no, es 6.3. Aquí está. Tiene una tasa de letalidad más alta que el delincuente Peña, menor que la del delincuente Calderón, pero no puede presumir que porque es menor que la de Calderón, aunque sea mayor que la de Peña, no puede presumir eso. Sus soldados siguen matando más gente de la que detienen o de la que hieren. Es así. Bueno, si analizamos cuántos civiles murieron, aquí es donde la marranita tuerce el rabo, por cada militar en los enfrentamientos ocurridos en cada sexenio, veremos que esa razón aumentó de nuevo con el sexenio de López Obrador. Pasó de 12.7 con Peña Nieto a 18.2 con AMLO. De hecho, es mayor la diferencia entre Peña Nieto y López Obrador que entre López Obrador y Calderón. ¿Sí lo ven? Y aquí está. Entonces, ¿de dónde presume? ¿De dónde dice que están respetando derechos? ¿De dónde sale que los soldados, que la orden era, ustedes hagan su trabajo, nosotros nos encargamos de derechos humanos? ¿De dónde lo saca? De los datos cuchareados que le da la Sedena, para que los exhiba él o los maquillan para que no se vea tan feo. A López le harían falta pantalones, de hecho sabemos que no tiene, para presentar esta gráfica en la mañanera. No lo haría, esta gráfica. Porque esta gráfica con los datos de la Sedena desnudaría su mentira completita. Y a eso no se puede enfrentar. El señor vive de la simulación. Es un simulador. Son datos de Sedena, obtenidos vía transparencia. Finalmente, si se analiza la tasa entre civiles fallecidos por cada civil detenido, con López es de 1.5 a 1, mientras que con Calderón era de 1.2 a 1. En este último indicador, la razón en los enfrentamientos del sexenio de López ha incluso superado a la de su antecesor Felipe Calderón. En otras palabras, en lo que va del sexenio de López, en los enfrentamientos mueren más civiles que los que son detenidos, en comparación con Calderón. Otra vez, le harían falta pantaloncitos para presentar esto en su mañanera. No podría. Ahí está. Y ya para finalizar,
Como sabemos, López durante sus campañas, porque fueron varias, prometió regresar a los militares a sus cuarteles, reconociendo que no están hechos para las funciones que se les han asignado. Una vez que llegó al poder, el mitómano, sin embargo, esto no solo cambió, sino que hemos visto cómo el poder de los militares se expande, incluso más allá del territorio de la seguridad pública. Ante el reclamo por el riesgo que esto representa, se han esgrimido constantemente al menos dos ideas. La primera es que las capacitaciones en derechos humanos son claves para reducir las violaciones a los derechos humanos. El general Chencho Sandoval, cabeza de la Sedena, insistió en que les han ayudado a reducir la violencia, pues no se ve. Y la segunda es que la cabeza del Ejecutivo Federal, o sea, López, importa. Si el titular del Ejecutivo Federal es honesto y ordena que no se violen los derechos humanos, eso tendrá un efecto importante en el comportamiento de los soldados y marinos, pues se está viendo que ni una ni otra, ¿eh? Los datos que hemos mostrado, sin embargo, sugieren que ninguna de estas dos condiciones parece ser suficiente. Con todo y los cursos de derechos humanos que las Fuerzas Armadas presumen, y con todo y Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, distintos indicadores sobre el abuso de la fuerza en los enfrentamientos de la Sedena van al alza. También muestran que, con todo y los descensos que se registraron en varios años, la Sedena casi siempre está por encima de la línea que separa el uso legítimo de la fuerza del abuso. Sin duda, y como varias personas han señalado ya, parte del problema estriba en la mala regulación que tenemos sobre el uso de la fuerza. Si bien el año pasado el Congreso expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos la impugnó, arguyendo que violaba la Constitución porque omitía regular principios y obligaciones básicas en la materia. Si a ello se suma el hecho de que el acuerdo presidencial aprobado el pasado 11 de mayo, en el que se faculta formalmente a los guachos a intervenir en labores de seguridad pública, parece que incumple con las condiciones constitucionales básicas que deben regir su actuación. Queda claro que las razones para preocuparnos y ocuparnos son múltiples. La persistencia de patrones que sugieren un abuso de la fuerza, sin embargo, quizá apunta a algo más. Quizá el problema de fondo es que insistimos en negar lo que al final las Fuerzas Armadas son: instituciones para la guerra, no para la paz. Creo que esta última frase resume todo. Yo le agregaría aquí esto que les decía: hay gente que no entiende qué importante es que se respeten los derechos humanos en un país como, pues en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. No lo entienden. O sea, tienen metido en la cabeza que hablar de derechos humanos es defender a delincuentes. Pues ustedes lo habrán leído miles de veces, ¿no? Esos de la CNDH nomás defienden delincuentes. Así de tarimapendécuaros están. No le entienden. Lo supera esto. O sea, esta gente no busca justicia ni busca paz. Fíjense qué contradictorio. No buscan justicia porque piden que los guachos asesinen. ¿Sí lo ven? Y no buscan paz porque piden a los guachos en las calles. Y bueno, pues como dice esta última frase, las Fuerzas Armadas no son instituciones para la paz, son instituciones para la guerra, pero no lo entienden. Les dejo en el primer mensaje el enlace a esta publicación para quien la quiera revisar. Y pues bueno, seguiremos escuchando al mitómano negar esta realidad. Saludos a todos.